En forma reversible acepta o dona protones. Eso es un lado. Y nosotros tenemos varios bancos que controlan, ¿no es cierto?, el valor de pH corporal. Vamos a hablar muy ligeramente de algunos. En seminario, pues ustedes van a las estrellas y mucho más. De forma rápida lo vamos a hacer, para solamente entender cómo va funcionando nuestra regulación ácido-base. ¿Qué tenemos nosotros? Los amortiguadores, los primeros que entran a batallar son los amortiguadores. ¿Sí? Les dije. ¿Y cuáles son esos amortiguadores? Orgánicos o inorgánicos, el bicarbonato, el fosfato, la hemoglobina, las proteínas. Estoy hablando, mire, de proteínas. La hemoglobina es una proteína. Nuestras células que tienen no están formadas de proteínas. O sea, en todo el organismo tenemos estos sistemas básicos, ¿no? Entonces, vamos a hablar entonces amortiguadores sanguíneos. Uno muy importante es el bicarbonato. ¿Cómo se forma el bicarbonato? Ácido carbónico y bicarbonato. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué les dije? Cuando nosotros hemos comido el pan se ha metabolizado. ¿Y qué ha producido? Anhídrido carbónico de agua. Pero hay que regular eso, ¿no es cierto? Hay que regular. Entonces, ¿qué tengo acá? Anhídrido carbónico. Hay una enzima que nosotros tenemos que se llama la amiglasa carbónica. Entonces, el anhídrido carbónico es un medio acuoso que forma el ácido carbónico. El ácido carbónico a su vez se ioniza en protones y bicarbonato. Esta reacción general, CO2 más agua, que forma protones y bicarbonato, se realiza en dos partes. En esta primera parte, el agua se ioniza en OH y protones. Y el CO2, por eso estamos hablando de esta reacción general. Y el CO2 va a reaccionar con este OH y que conforma el bicarbonato. Entonces, pero aún así, este bicarbonato puede reaccionar con el protón y que forma ácido carbónico. Ácido carbónico. Muy bien. Entonces, la ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿cuál es? Les he dicho. pH es igual a la concentración de la sal sobre el ácido. En el caso de este buffer, ¿quién forma el ácido y quién forma la sal? El bicarbonato va a formar entonces la sal. La concentración del bicarbonato va a formar la sal. Y el CO2, el ácido. Acá está. Pero como el ácido es CO2, ¿no es cierto? Entonces está como presión del CO2. Bien. De tal manera que si yo agrego una base a este buffer, ¿con quién reacciona la base? La base no reacciona con el CO2, ¿no es cierto? Aquí está. Y si reacciona con el CO2, ¿qué está formando? Ácido, según la reacción. Y el ácido no se disocia en bicarbonato y protones, por lo tanto está aumentando el bicarbonato, pero está disminuyendo el CO2. Por lo tanto el pH cambia, el pH sube. ¿Vieron? Esa es la relación. Cuando sube o baja este par ácido-sal, eso es lo que tenemos que manejar. ¿Está claro? ¿Me han entendido? Es así.
Entonces, ha subido el pH. Ha subido el pH porque se han formado estos elementos. Ha subido el bicarbonato, ven acá, ¿no? Y ha bajado el PCO2. Entonces, los amortiguadores sanguíneos, importante, en primer orden está el bicarbonato, el CO2 bicarbonato, como ya les acabo de decir. ¿Cuál es la composición del bicarbonato? En condiciones fisiológicas, 24 equivalentes de bicarbonato en una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es su pK? El pK es 6.1. Entonces, este buffer me regula a pH 7.1. ¿Cuál es el pH sanguíneo? 7.4. ¿Quién está funcionando para regular al 7.4? El buffer bicarbonato. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch. pH es igual a pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Muy bien, en el caso de este buffer, ¿cuál es el pK? Ya ustedes saben cómo se calcula el pK. pK 6.1, logaritmo de la concentración. Y me sale pH 7.4. También pueden hacer acá con concentración. La concentración del ácido carbónico. Calculen la concentración del ácido carbónico y la concentración del bicarbonato. Y van a tener una relación de 20 a 1. La relación es de 20 a 1. Sale el logaritmo de 20 a 1 y le sale 7.4. ¿Ah? Bien. Lo que les acabo de decir. pH de 6.1 más el logaritmo de esa relación. Este buffer es sumamente importante porque el exceso de CO2 lo compensa la respiración y el bicarbonato, la excreción o retención del bicarbonato es menor. Entonces, se complementa este buffer con estos dos reguladores. Eso lo van a ver en la noche, en la tarde, en el seminario. Hay un caso clínico y ustedes van a discutir eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo evaluamos estas alteraciones ácido-básicas? ¿Cómo se evalúan? Entonces, las evaluaciones ácido-básicos se caracterizan porque vamos a evaluar el pH, el PCO2, el PO2 y el bicarbonato. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Un cuadro de acidosis o de alcalosis. Un cuadro de acidosis, ¿quién provoca? ¿No? Aquellas afecciones que producen una acidosis, que hay una disminución del bicarbonato y se llama acidosis metabólica, o un aumento del PCO2, acidosis respiratoria. Y ahí van a manejar ustedes acidosis y alcalosis. Y luego a decir, yo tengo, si disminuye el bicarbonato, acidosis metabólica, aumenta el PCO2, acidosis respiratoria. ¿En dónde? En una acidosis. ¿Correcto? En una alcalosis, ¿qué pasa? Sube, ¿no es cierto? Sube pues el bicarbonato, entonces aumento del bicarbonato, alcalosis metabólica, y disminución del PCO2, alcalosis respiratoria. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué acabo de decir? Que para preservar la homeostasis el organismo compensa la acidosis o alcalosis alterando la relación del bicarbonato con respecto al ácido carbónico. Si uno sube, acuérdense que hay una proporción, ¿no?
relación, base-ácido. Esa relación hay que regularla. ¿Para qué? Para que llegue a 7.4. Porque ha subido o ha bajado el pH. Pero no se puede, pues. Tenemos que regularlo a 7.4. Entonces esa proporción de ácido sal hay que modificar. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, el organismo compensa la acidosis o alcalosis alterando la relación, ¿no es cierto?, del bicarbonato con respecto al ácido carbónico. ¿Quiénes intervienen? Ya les he dicho, el PO2 que lo expulsamos por los pulmones a través de la hipo o hiperventilación, ¿no es cierto? Y el bicarbonato se altera mediante la restricción o excreción renal. Conclusión: tanto los pulmones y los riñones contribuyen al control del equilibrio ácido-base. ¿Qué más hemos dicho? Que las proteínas tienen la función amortiguadora, sí. Esta es una proteína. Mis células, ¿qué tienen? Mis tejidos, ¿qué tienen? ¿No tienen proteínas? Ya pues. ¿Y cómo están funcionando? A ver, ¿cómo funciona? Entonces, los amortiguadores corporales de pH también intervienen las proteínas. ¿Qué tenemos? Una proteína cargada positivo o una carga con carga negativa. Muy bien. Entonces, la capacidad amortiguadora de las proteínas, ¿a qué se debe? Se debe a la existencia de grupos ionizables de las cadenas laterales de los aminoácidos. Por eso existe la estructura de los aminoácidos. ¿Qué cosa tienen estos aminoácidos? A ver, asparto, glutamo, lisina, arginina, histidina, cisteína. ¿Qué tienen? Grupos ionizantes. Acá están. A ver, ¿qué tengo acá? Aspartico, arginina, cisteína, histidina. ¿Qué tiene? H. Forma ácida, dador de protones. ¿Qué tiene acá? Forma iónica. ¿Y qué cosa es? Forma básica, aceptor de protones. ¿Entendieron? ¿Qué dije yo? Un buffer, ¿qué cosa es? O se comporta como ácido o se comporta como base. Como ácido cediendo protones, como ácido o como base aceptando los protones. Entonces, si el tejido está formado de estos aminoácidos, están funcionando pues como amortiguadores, recibiendo o donando protones. Pero ¿cómo entenderlo? Química, pues. La estructura química del compuesto. De lo contrario, no voy a entender. Ahí está. Bien. Otra. ¿Quién más? Les dije, es un buen amortiguador. El buffer, la hemoglobina. ¿Pero qué es la hemoglobina? Es una proteína, pues. ¿No es cierto? Es una proteína. ¿Y qué tiene esta proteína? Muchos aminoácidos. Entre ellos, la histidina. No puedo extenderme mucho porque no hemos dicho todavía hemoglobina. Pero acepten que en la estructura de la hemoglobina hay muchos aminoácidos histidina, formados por histidina. Y esta histidina se va a ionizar. La ionización de la histidina es la que va a participar en este rol amortiguador. La hemoglobina, ¿no es cierto?, es una proteína que tiene un efecto buffer en los glóbulos rojos. Es un buffer de la sangre. ¿Sí? Nosotros, ¿qué les he dicho? Formamos CO2, el pancito que hemos comido,
Al final ha formado CO2. Entonces el CO2 se transporta en el plasma, llega al glóbulo rojo, ¿no es cierto? Y con la anhidrasa carbónica te forma el ácido carbónico. ¿Está? Pero el ácido carbónico se ioniza en protones y bicarbonato. El bicarbonato sale y entra cloruro, ¿correcto? Pero queda el protón. ¿Y el protón qué hace? Es cogido por la hemoglobina. ¿Está regulando la producción de protones? Está regulando la producción de protones. Entonces la hemoglobina ha cogido a este protón. ¿Vieron? Eso es la acción química. Entonces la hemoglobina reducida y la oxihemoglobina. La característica de la hemoglobina como amortiguador está vinculada a la capacidad de disociación del grupo imidazólico de la histidina. Hablé de la histidina, que se encuentra unido al fierro. El pK de este grupo funcional, que es aproximadamente 7, tiene como especial propiedad de modificarse en función de que la molécula de la hemoglobina esté oxigenada o reducida. Hay dos formas, oxigenada y no oxigenada. Entonces va en función de eso, de si libera o no, si está unida o no a la oxigenada. Entonces, la oxihemoglobina es un ácido más fuerte que la hemoglobina reducida. ¿Por qué? Porque su pK es menor. ¿Para qué les dije yo pK? ¿Qué cosa es pK alto? ¿Qué cosa es pK bajo? No les dije que va en relación con el Ka. Entonces, un pK bajo quiere decir un ácido fuerte. Entonces, esta propiedad le confiere una eficiencia amortiguadora muy abundante en la sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sangre hay una gran cantidad de hemoglobina, acá dice. Esta propiedad le confiere una eficacia amortiguadora excepcional que se ve favorecida por el hecho que la hemoglobina es una proteína abundante en la sangre. Entonces, ¿qué tenemos acá? La hemoglobina oxidada y la hemoglobina reducida. Esta es la hemoglobina reducida con un pK de 7,9 y la hemoglobina oxidada con un pK de 6,7. Entonces, este pK es alterado. ¿Por qué? Por la ionización que tenemos de la histidina. Y acá está. La histidina, que es aproximadamente 7, tiene la especial propiedad de modificar en la función de que la molécula de hemoglobina esté unida al oxígeno o no. La oxihemoglobina es un ácido más fuerte que la hemoglobina desoxigenada, porque su pK es menor. Vean acá. Una hemoglobina oxigenada 6,7 y una desoxigenada 7,9. Quizás esto todavía no me completa mucho porque lo hemos hecho, pero hay estructura de la hemoglobina, pero acéptenlo. ¿Sí? Hay una hemoglobina que está unida al oxígeno y se llama hemoglobina oxigenada, cuyo pK es 6,7. Hay una hemoglobina desoxigenada, libre de oxígeno, pero su pK es 7,9. Esta es la que está interviniendo en la regulación. Y acá lo dice. Vuelvo a repetir, el pK de la histidina es aproximadamente 7. Tiene especial propiedad de modificarse en función de que la molécula de la hemoglobina esté unida al oxígeno. Okay. Bueno, aquí está el valor, estas son curvas, ya vamos a hablar de la hemoglobina, ¿no es cierto? pH, ¿no es cierto? Y la saturación de la hemoglobina, esta es una hemoglobina oxidada, y es una hemoglobina reducida. Y acá está 7,9 y el 6,7 que es el que acabo de hablar, el pK. ¿Vieron? El pK también se calcula así. Acá está el pK de uno 7,9 y de la otra 6,7. Es lo que hemos dicho acá, 6,7 y 7,9.
¿Cómo se ha obtenido? Con esta pulpa. Igual. Bien. Bueno, pues iremos hablando, cuando hablemos de la hemoglobina, vamos a ver su función, cómo transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y luego cómo los tejidos, la hemoglobina va a llevar los CO2 a los pulmones. Eso lo vamos a ver después. Muy bien. Otro buffer, fosfato. ¿Cuáles son los buffers que van a intervenir? Intrarenal, hemoglobina, fosfato. Y eso también es química, porque el fosfato, la fórmula del fosfato, hay una forma monosódica o bisódica, o monotrópica o biprópica, de acuerdo a la ionización del fósforo. A ver, amortiguadores sanguíneos, fosfato. ¿Qué tenemos acá? El ácido fosfórico. ¿Cómo se ioniza? Entonces, tenemos su fórmula que dice el pH es igual a 6.8. 6.8 es un pK del fosfato. Más el logaritmo de quién? De esta disociación. En esta disociación, ¿quién es la sal? Ahí está. ¿Y quién es el ácido? Ahí está. Entonces aquí tenemos el buffer fosfato es igual a pH igual al pK. pK es 8 más el logaritmo de la concentración de la sal sobre el ácido, ¿no? Entonces, la capacidad de amortiguación del buffer fosfato en el fluido extracelular mucho menor que el bicarbonato. El carbonato es el excelente. Bien, suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya hemos visto su capacidad ácido-básica. Ahora vamos a ver que estos aminoácidos y los péptidos que forman son muy importantes en el organismo. Hay un capítulo de proteínas que todavía es casi uno de los últimos, pero vamos a hablar de algunos aminoácidos que tienen una importancia crucial en el organismo. Y algunos péptidos. Cuando ustedes vayan a hacer un tratamiento farmacológico, ¿qué van a hacer? Fármacos. ¿Y qué es el fármaco? Es un compuesto químico, pero que tiene un efecto en el organismo. ¿No? Farmacología es también química. Bueno, ¿qué sea? A ver, aminoácidos en actividad biológica. Vamos a hablar de quién, de la glicina. Es uno de los aminoácidos más sencillos y solubles en agua. Y es común que se utilice para esterilizar. Por ejemplo, yo tengo una medicación, un fármaco. No todos los fármacos dejan de ser, pueden ser tóxicos. El hígado tiene una función crucial, pero cuando está un hígado funcionando bien. Entonces, ¿qué utiliza? Por ejemplo, la glicina. La glicina, ¿qué hace? Solubiliza y excreta estas sustancias. Por lo tanto, está favoreciendo la función de excreción de limpieza metálica. Por ejemplo, ¿qué tengo acá? Que el ácido benzoico puede ser eliminado cuando se une a la glicina como ácido hipúrico. ¿Por qué? Porque lo está solubilizando al ácido benzoico. Glicina, otro aminoácido, chiquito como hemos visto, pero ¿qué hace en el organismo? Tremenda función. A ver, vean. Ustedes ya deben haber escuchado o aprendido que las grasas, por ser grasas insolubles en el agua, nosotros no las podemos transportar. Y hay que absorberlas. Pero ¿cómo las vamos a absorber si no se pueden transportar? Porque son liposolubles.
Entonces nosotros, ¿cómo garantizamos que esta grasa que he tomado, que he comido en el desayuno, un huevo, a darse cuenta que he comido un huevo frito, el aceite, esa grasa, ¿cómo la voy a poder absorber? Si en medio es agua, entonces yo voy a usar otra sustancia que son las sales lineales. Y las sales lineales, ¿qué tienen en su composición? Este aminoácido glicina. ¿Sí? Ahí está. Cuando las personas son operadas de la vesícula biliar, porque las sales lineales se forman en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. Cuando las personas no tienen vesícula, no tienen sales lineales, no hay glicina y tienen problemas de absorción y de digestión de las grasas. Entonces la glicina juega un rol importante porque está formando parte de los ácidos de las sales biliares. ¿Cuáles son esas sales biliares? Por ejemplo, cuando el ácido fólico se une a la glicina, cuando el ácido fólico se une a la taurina y forma estas sales biliares que se llaman ácido glicocólico y ácido taurocólico. Estas sales biliares, ¿qué hacen? Permiten solubilizar, emulsificar y solubilizar las grasas. ¿Quién está jugando rol? La glicina. ¿Vieron? O sea, todo funciona así en nuestro organismo. Estas sustancias tienen su función. Función de los aminoácidos. Y así podemos mencionar pues, mucho. Metionina, por ejemplo, el famoso SAM. ¿Qué cosa es? Cuando la metionina se fosforila por esta y se sintetiza la metionina adenosín-transferasa en forma de famoso SAM. Entonces, fundamental en el metabolismo, en el transporte de peptidos. Acá se transforma peptidos. ¿En dónde vamos a ver cuando hablemos del ácido tetrahidrocólico o de la vitamina B12? Ahí vamos a hablar cómo estas sustancias se metilan. Y si no hay metionina, no se puede metilar. Histidina, otro aminoácido. ¿Qué pasa? Cuando la histidina, que es este compuesto, se descarboxila. Miren cómo se descarboxila. Por una enzima que se llama histidina descarboxilasa forma histamina. Todos nos hemos dicho qué efecto tiene la histamina cuando dice eres alérgico. ¿No? Ahí está pues. Entonces, si se elimina el grupo ácido de la histidina, se convierte en histamina, que es un potente vasodilatador. La histamina se libera como parte de la respuesta de la inmunidad a fin de aumentar el volumen sanguíneo. Neurotransmisores. Los neurotransmisores, ¿quién los forman? Los aminoácidos. A ver, ¿qué tengo acá? El triptofano. Acá está el triptofano. ¿No hace un momento la hablé del triptofano? Acá está el triptofano. ¿Qué pasa? El triptofano es un precursor de la serotonina. Miren, luego vamos a hablar de estas reacciones. Ahora no tiene mayor énfasis. Solamente voy a decir que el triptofano me permite formar, ¿no es cierto?, otras hormonas. Por ejemplo, acá, miren, serotonina. Triptofano forma serotonina y la serotonina va a formar melatonina, sustancia por producir el sueño. Entonces vamos a ver, el triptofano es un precursor de la serotonina que tiene un efecto sedante y produce una sensación placentera. Los niveles muy bajos de serotonina se han asociado con la depresión, mientras que el nivel muy alto produce un estado de manía. La esquizofrenia maníaco-depresiva suele manejarse o controlarse con niveles de serotonina. Eso ya es aplicación. Pero ¿qué cosa estamos viendo? La importancia de los aminoácidos, ¿no?, como función biológica. Fenilalanina. Ya les dije que cosa es la fenilalanina. Era la alanina que se había unido a un grupo femenino. ¿Ya está? Entonces, precursor de la norepinefrina. Acá está. Noradrenalina, norepinefrina, tirosina, noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Acá, ¿qué tengo? Se puede hidroxilar hasta el OH. Entonces, la fenilalanina
por esta enzima hidroxilasa se hidroxila hasta el OH y forma la tirosina. Precursor entonces de la epinefrina, que tiene una acción estimulante. Como les digo, hay un capítulo de proteínas donde esto lo vamos a hacer más a profundidad. Ahora simplemente estoy diciendo que estos aminoácidos tienen una función biológica. Estoy dando ejemplos para eso. Glutamato, igual, el famoso GABA, el gamma-aminobutyrato, ¿no? Es un importante neurotransmisor. Aumentan los efectos inhibidores en el tratamiento de la epilepsia. ¿Cómo se forma? Por descarboxilación del glutamato. La enzima glutamato deshidrogenasa lo descarboxila y forma el famoso GABA. Bien. Esos son, entonces, aminoácidos con actividad biológica, y así podríamos hablar de muchos otros: arginina, citulina, ornitina. Estos aminoácidos pueden modificarse. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un aminoácido X y lo puedo modificar acetilándolo y hidroxilándolo. Eso hace el organismo. Y no son aminoácidos puros, sino que son aminoácidos modificados. ¿Existe eso? Existe. Ahora vamos a ver cuando hablemos de proteínas fibrosas. Vamos a hablar de ello. ¿Ya? A ver. Vamos a hablar ya no de aminoácidos, vamos a hablar de péptidos. Los péptidos tienen función biológica, importantísima función biológica. Esto es parte de esto, es farmacología. Cuando habla de farmacología, es el efecto de un fármaco sobre la evolución de una enfermedad. ¿Sí? Es eso. ¿Pero qué cosas son? Sustancias químicas. Vamos a ver. Hablemos un poquito de péptidos, así como hemos hablado de aminoácidos. Péptidos, ustedes saben. Oligo, ¿no? Tienen de 2 a 10 o de 10 a 100 aminoácidos. Y cuando hablo de proteínas, más de 100 aminoácidos. Ok. ¿Qué péptidos conocemos? A ver, importantes. Vamos a ver función de los péptidos como agente vasoactivo, péptidos que tienen función hormonal, péptidos que tienen como neurotransmisores, antibióticos, antioxidantes. Miren las funciones que hacen en el organismo. ¿Quién? Péptidos, los péptidos. A ver, vamos a ver. Miren, vamos a hablar de un caso bonito para que ustedes se les impacte con interés lo que estamos haciendo. ¿Quién en casa o una familia o en el hospital, si usted ya está viendo, dice, oye, tiene la presión alta, hay que darle un fármaco, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Para qué? Para bajarle la presión. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué sube la presión? ¿Y cómo lo voy a regular? A ver. ¿Y todo es química? A ver. Angiotensina y control de la presión arterial. Entonces, el sistema angiotensina-renina es clave en el metabolismo del sodio y la regulación arterial. ¿Cómo así? El hígado sintetiza la angiotensina. ¿Y qué cosa es la angiotensina? Una proteína que se encuentra en la sangre. Muy bien. Hay una enzima, la renina, cataliza la hidrólisis de la angiotensina para producir el decapéptido angiotensina 1. Y una enzima, la ECA, que convierte la angiotensina 1 en 2. Es un octapéptido de gran actividad biológica.
La angiotensina 1 y 2 produce vasoconstricción para elevar la presión arterial y promueve la síntesis de aldosterona, que promueve la retención de sodio. Ahí está, subió la presión arterial. Entonces, ¿qué se hace? Se da un tratamiento. Aptopril, por ejemplo. Aptopril es un fármaco. ¿Qué hace? Va a inhibir a la enzima que produce estos péptidos. Estos péptidos son los que van a elevar la presión arterial. Bien, a ver. El agente más potente que se conoce es la angiotensina 2. ¿Y qué cosa es la angiotensina 2? Un octapéptido que se origina mediante la hidrólisis de una proteína precursora llamada angiotensinógeno que no tiene actividad vasopresora. A ver, vamos a ver. Acá está. Angiotensinógeno, una secuencia de aminoácidos. Es una proteína. ¿Qué hace el organismo? Va a usar la renina. La renina rompe aquí, a este nivel. ¿Y qué elimina? La leucina con el resto de aminoácidos. ¿Y qué queda? Este péptido. Y ahora va a pasar a través de esta enzima ECA, ¿no? La enzima convertidora de la angiotensina llamada ECA lo va a convertir en angiotensina 1, angiotensina 2 y angiotensina 3. Esta angiotensina 2, 1, 2, entonces, ¿está? ¿Qué tenemos? Angiotensinógeno en el plasma, la renina lo transforma en angiotensina 1, la enzima convertidora en angiotensina 2, ¿y qué pasa? Va a producir la absorción del sodio y agua y la secreción de la aldosterona. Por tanto, produce vasoconstricción. La angiotensina 2, ¿qué produce? Vasoconstricción, aumento de la presión arterial. ¿Pero qué cosas son? Péptidos. ¿Cuántos aminoácidos? Ahí está. Entonces, eso se llama péptidos con actividad biológica. ¿No? Aquí está. Angiotensina 1, angiotensina 2. ¿Qué cosas son? Péptidos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer farmacología y después médicos, lo primero que van a dar es cuando compramos nosotros una medicina, no tiene ahí un papelito con todas las instrucciones. Y lo primero que encabeza es la fórmula química. Ese es el fármaco que tiene una acción biológica. También podemos hablar de hormonas. La gastrina. Gastrina es una hormona que puede tener 5 o 17 aminoácidos y que hace múltiples funciones. Una, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico. ¿No? La secreción de ácido clorhídrico. Hormonas. Las hormonas que son señales químicas que ejercen su acción sobre órganos y tejidos situados lejos del lugar donde se han sintetizado. Y muchas hormonas tienen estructura peptídica. A ver, oxitocina, vasopresina, somatostatina, insulina, glucagón, donde quedan son proteínas, porque tienen gran cantidad de aminoácidos. A ver, oxitocina, ¿qué es? La estructura química está acá. Provoca ¿qué cosa es? Nonapéptido, 9 aminoácidos, chiquitos, 9 aminoácidos. Segregado por la hipófisis, provoca la contracción uterina y la secreción de leche por la glándula mamaria, facilitando el parto. Pero son 9 aminoácidos. Oxitocina, vasopresina, ¿qué cosa es? Nonapéptido, 9 aminoácidos. Induce la
la absorción de agua, el riñón y también llamada hormona antidiurética. Pero ¿qué cosas son? Pequeños péptidos. Y aquí hay una comparación: oxitocina y vasopresina. Miren, son los mismos aminoácidos, excepto en el caso de la oxitocina, la isoleucina, ¿no es cierto?, ha sido reemplazada por la fenilalanina en la vasopresina. Igual la arginina o la leucina. El resto es igual, pero la función es diferente. Pero son ¿qué? Péptidos. Igual la somatostatina, tetra, deca, péptido, que inhibe la liberación de la hormona de crecimiento. Insulina, vamos a hablar mucho, pero estas ya son hormonas, proteínas, ¿no es cierto? Gran cantidad de ¿qué? De aminoácidos. Es una hormona polipeptídica formada por dos cadenas de 51 aminoácidos. Y unidas por puente de sulfuro. No vamos hablando de la cisteína. Acá hay una cisteína y acá hay otra cisteína. ¿Cómo es que esta cadena se acerca a esta cadena? Porque existe este enlace y evita que se rompa. ¿Y cuántos enlaces de sulfuro hay que le da estabilidad? Esos son los enlaces. Cuando estos enlaces se rompen por la desnaturalización, la actividad deja de tener el péptido o la enzima. Glucagón, 29 aminoácidos. Hormona de 29 aminoácidos liberada por el páncreas cuando los niveles de azúcar en sangre son altos. Ahora vamos a hablar. Una vez las dos primeras semanas son generalidades. Luego entramos en el metabolismo. Y ahí vamos a hablar de estos hormonas. Antibióticos, valine, graminicina, que son péptidos. Acá hay uno muy importante que voy a enfatizar: el glutatión. El glutatión, acá se hace igual. Miren las funciones que tiene: antioxidante, detoxicante, preparación del DNA, división celular, reacciones de defensa, síntesis de proteínas, etc. ¿Y qué cosa es el glutatión? Tripéptido, 3 aminoácidos: glutámico, cisteína y lisina, pero potente antioxidante. ¿Qué quiere decir? Que estas paredes de esta proteína, en contacto con la luz, en contacto con el oxígeno, se van a oxidar. Pero si yo tengo glutatión, el que se va a oxidar es el glutatión y no la pared celular. Es un protector, es un antioxidante. Potente antioxidante. ¿Pero qué es? 3 aminoácidos. Entonces, el tripéptido actúa como un antioxidante celular. Y aquí está. La próxima clase le entramos a enzimas. Ya vamos a hablar de las enzimas: la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa, que transforma el glutatión reducido en glutatión oxidado. Eso ya vamos a hablar en la próxima clase. ¿Sí? Sí, solamente vamos a decir que el glutatión, potente antioxidante, participa directamente en la neutralización de los radicales libres. Nosotros somos sujetos aeróbicos. Estamos expuestos a la formación de radicales libres por el oxígeno. Esta sustancia nos produce. Muy bien. Lo vamos a dejar acá para la próxima clase, porque la próxima clase ya vamos a hacer